A viernes a partir de las 9 de la mañana, entregando toda la información de contingencia, actualidad e innovación de la quinta región y el país. Grandes invitados generando una opinión crítica de las noticias del día a día. Programa bajo la conducción de Sofía Fiedler y Eduardo Fuentes y la producción de Constanza Stay. Adelante, ya estamos al aire. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. 9 de la mañana, 1 minuto, totalmente en directo en la 107.7, tu frecuencia del mar, Viña FM. Oye, en este punto de inflexión, después de las fiestas patrias del 18 de septiembre, un fin de semana distinto, atípico, ¿por qué no decirlo? Bien parecido al resto, digamos, porque en realidad estamos viviendo días, sábados, domingos, lunes, que para mucha gente son todos los días prácticamente iguales. Mencionar primero que todo un gran saludo a mi amiga y compañera de panel Sofía Fiedler, que está un poquitito enfermita, así que no va a estar el día de hoy con nosotros, pero tengo una tremenda invitada con nosotros, así que tenemos mucho que conversar. Mencionar que hoy, 21 de septiembre, es el día para mí de la magia, digamos, porque para mí la radio es mágica. El Día del Trabajador Radial. Que hasta el año 2000 definitivamente no se trabajaba, era el único día en el año que la radio no trabajaba, digamos. Pero a partir del 2000 en adelante, todas las radios trabajan al igual que día a día, los 365 días, acompañándolos a ustedes en la casa, en el auto, en la pega, en todos lados, descansando en la playa, acá en la quinta región del país. Así que definitivamente un gran abrazo para todos, para mí es un tremendo placer acompañarlos, para mí quizás es un deleite. Yo creo que no sé si todo el mundo tiene la posibilidad de decir que le gusta o que trabaja definitivamente en lo que lo apasiona. A mí en mi caso, la radio simplemente para mí es mágica, me apasiona, me hace bien, me gusta. Y como dicen muchos, simplemente lo disfruto. Así que un gran abrazo para todos los que hacen posible estar al aire, a David Cifuente ahí, a la Coti en el caso, al todo el resto del equipo de la Viña FM, de la 107.7, y para todas las radios y medios, ya sean digitales, ya sean radios tradicionales como esta, pero definitivamente todos administrativos, todos hacen posible que la señal esté al aire y los podamos acompañar día a día. Una semana que va a estar tremendamente noticiosa. Y vamos a partir con un tremendo tema, la resiliencia infanto-juvenil ante el acoso y el bullying cibernético en pandemia. Al observar el fenómeno del acoso escolar desde una perspectiva histórica, podemos mencionar y constatar que en las últimas décadas ha surgido un incremento en el número de publicaciones relacionadas con este tópico. El origen de tal crecimiento se remonta a los años 90. Hablar de bullying, hablar de quizás resiliencia infanto-juvenil o acoso también cibernético, es un tema que antiguamente podía parecer un mito. Hoy definitivamente es una realidad, una dura y brutal realidad. Y para eso estamos con nuestra primera invitada de la semana, una tremenda invitada, Valesca Ananías, directora ejecutiva de Psicoeduca. ¿Cómo estás, Valesca? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Estás muteada? Ahí sí. Hola, Eduardo, sí. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy bien, ¿y tú? Bien, también. Oye, felicitaciones por este Día de la Radio. Gracias. Sé que te gusta mucho tu trabajo, así que te felicito y espero que sea una linda semana para ti. Sí, yo creo que no todo el mundo tiene la posibilidad de decir lo disfruto. No todo el mundo tiene la posibilidad de decir mi trabajo es mágico. No todo el mundo tiene la posibilidad de decir que ganas de seguir en la radio porque yo puedo ayudar a mucha gente. Yo creo que el rol social, ¿vale? Yo creo que a muchos nos engrandece, nos llena el corazón de energía y de buenas vibras y en mi caso es una de las cosas que más me mueve. O sea, qué bueno saberlo porque en el fondo tiene que ver con el propósito que uno tiene a nivel profesional. Uno cuando trabaja, ¿no es cierto?, hacer un buen trabajo, pero además también de disfrutarlo. Y cuando tú lo disfrutas, lo haces mejor todavía y lo pasas muy bien. Por lo tanto, te felicito y espero que sigas con ese mismo interés y esas mismas ganas que tienes de seguir trabajando en radio. Porque además tiene un valor muy contributivo.
Esto de poder ayudar al otro. Sí, tiene un rol social importante. Yo creo que el tema de la radio, yo creo que hay medios de comunicación que tú decís van evolucionando, van pasando de moda, van quedando en el pasado. Yo creo que la radio no va a morir nunca. La radio no va a desaparecer nunca. La radio acompaña, la radio informa. Definitivamente la radio acompaña, incluso acompaña, si tú te ponías a pensar, a los más solos, a los que de repente están los más tirados. Se ponen una radio, prenden una radio a pila, lo que sea, y se sienten acompañados por la radio. Entonces, de verdad que la radio es distinta. Si tú hablas de medios de comunicación, a mí en lo personal yo creo que simplemente la radio la lleva. Eso es lo que yo puedo decir. La radio definitivamente... Es tradicional y es muy buena, sí, es verdad. Sí, así que... Oye, bueno, hablemos a lo que nos convoca, temas importantes como, por ejemplo, la resiliencia infanto-juvenil ante el acoso y el bullying cibernético en pandemia. Antiguamente, ¿vale? El tema del acoso, del bullying cibernético no existía, bueno, no había tanta tecnología, pero hoy en día es simplemente una realidad. De repente nos distanciamos de estos conceptos que son tan duros, tan complicados y que a tanto niño, que a tanto adolescente y también hemos visto casos emblemáticos que de repente se ven vulnerados, hay suicidio, hay una pila de cosas que en realidad este tema tiene muchas aristas. Lo que pasa, Eduardo, es que este tema yo creo que siempre ha estado. El tema del bullying, el tema del acoso, yo creo que de alguna manera como sociedad hemos ido evolucionando en estos temas y en otros también, ¿no? Que tienen que ver con infanto-juvenil, pero hoy día hay una visibilización distinta. Tú bien sabes que la realidad nuestra en términos de comunicación ha ido cambiando, ha ido evolucionando. Antes, ¿no es cierto?, no existían tantas las pantallas, el internet, las redes sociales, era todo mucho más concreto, estaba mucho más ahí in situ, por lo tanto se evidenciaba mucho más. Es decir, cuando un niño golpeaba a otro, cuando un niño trataba mal a otro compañero, etc., uno podía evidenciarlo en la escuela, en los parques, en los juegos, pero hoy día la realidad es distinta. No quiere decir que hoy día no exista, Eduardo. Sigue existiendo el bullying, sigue existiendo el acoso. Lo que pasa es que se trasladó la manera y la forma en que esto se provoca. ¿Y cómo se provoca hoy día? A través de las redes sociales. Por lo tanto, tiene una visibilización distinta. Nosotros los adultos muchas veces no alcanzamos a darnos cuenta y a pesquisar esos signos de alerta que pudiesen estar generando algún tipo de situación de bullying o de acoso, como lo hemos visto en otros casos muy emblemáticos como tú lo mencionas. Pero en términos de número, hoy día yo creo que es bastante más fácil generar este acoso, este bullying, producto de las redes, producto de la digitalización, ¿o no? Exacto, lo que pasa es que hoy día, como estamos detrás de una pantalla, ¿no es cierto?, es más fácil poder generar estas redes de bullying, ¿no es cierto?, y estos grupos cerrados que muchas veces los adolescentes participan. Como te digo, no se visibiliza. Tú en el día a día puedes estar en una familia, en una casa, en el colegio, etcétera, y a lo mejor no te das cuenta de lo que está pasando, pero internamente los adolescentes, sobre todo yo te diría los adolescentes, Eduardo, más que los niños tan pequeños, sí participan y sí viven de estos procesos de bullying y acoso que se dan, como te digo, a través de las redes sociales. Pero no es que existan más o menos. Yo siento que hoy día hay una forma distinta. Como que se trasladó el escenario, digamos, ¿no? Se trasladó la manera en que esto se hace, porque efectivamente, imagínate en tiempos de pandemia, ya no nos podemos juntar con las personas, los adolescentes ya no pueden estar con sus padres. ¿Cómo se comunican? ¿Cómo hoy día estamos estableciendo los medios de comunicación? A través de Facebook, Instagram, WhatsApp, redes sociales, ¿no es cierto? Por lo tanto, desde ahí es donde aparece de nuevo el bullying y este acoso, pero que no es que no exista, que en el fondo simplemente se trasladó la forma. Ahora, quiero lograr entender, ¿el acoso es una cosa y el ciberbullying podría ser otra cosa o se genera una mezcla? Hay una mezcla perfecta para el acosador, digamos, para el que quiere maltratar. O sea, es la fórmula perfecta, porque en el fondo es mucho más fácil incluso hoy día poder hacerlo a través de las redes sociales. Cuando hablamos de abuso o de ciber, de esto de ciber, ¿no? Es netamente de redes sociales. Es como una persona, incluso no solamente el bullying entre los pares, el acoso sexual que uno ha evidenciado, ¿no es cierto?, en nuestra historia de los adultos, ¿no es cierto?, o sea, los niños, adolescentes, también se da a través de una pantalla. La persecución, el estar revisando constantemente las imágenes de una persona, el escribirle a ciertas horas, el mandar mensajes ocultos, el mandar mensajes inapropiados, eso ya es un acoso. Lo que pasa es que no lo hago presencialmente, no me acerco a ti y hago el acoso, sino que lo hago a través de una red social.
que es mucho más implícito, que no se nota, que no se ve, pero que está presente y no se ve, que para mí, Eduardo, es lo más grave, que no se evidencia. Ahora, con esto de las plataformas digitales, con esto de que los papás le pasan el teléfono al cabro chico o la tablet para que se quede tranquilo, para que juegue, y de repente definitivamente pierden un poquitito el control. ¿A qué edad más o menos se empieza a evidenciar un poquitito esto de la digitalización en términos de acoso, de bullying? Porque hay muchos casos en los que no se actúa en base a procesos, a formas digitales. Y de hecho, en la región de O'Higgins vimos un caso bastante crudo hace poco tiempo atrás, hace un mes y medio, en el cual había un abusador que abusaba de una niña de 8, de 9 y de 11 años. Eran 3 niñas y llevaba 4 años abusando. Era un tío, un familiar. En este caso, el modus operandi es un poquito distinto quizá, ¿o no? Porque generalmente se dice el más cercano es el abusador. En el tema de las redes sociales puede ser bastante más aleatorio, bastante más abierto el abanico, ¿no? De posibilidades. Lo que pasa es que son dos cosas distintas. Una cosa es el bullying, que se puede generar entre pares, ¿sí? Y lo hablábamos hace poco con la historia de Katy Summer, ¿te acuerdas que lo conversábamos? Sí, claro. Esa es una historia cruda, dura, ¿no es cierto? Y que tiene que ver con grupos de pares, a través de redes sociales. Bullying entre pares. Y otra cosa muy distinta, Eduardo, es el acoso o el ciberacoso de una persona más adulta hacia niños o adolescentes. Entonces son dos aristas que están obviamente dentro del mismo paradigma, pero son dos aristas distintas. Ahora, en el caso de los adolescentes, uno podría decir, ¿desde cuándo uno podría empezar a pesquisar esto? Y lo conversábamos con la familia de Katy, bueno, en esto de cuáles son las señales de alerta, en qué yo me tengo que fijar para entender o para darme cuenta que algo está pasando, ¿no es cierto? Porque, que ojo, que hay que mencionar que el caso de Katy Summer es quizá uno de los más mediáticos. Brutal, hay muchos casos brutales, pero es quizá uno de los casos más brutales. A mí me tocó, disculpa que te interrumpa, pero me tocó entrevistar a los padres de Katy Summer. Y de verdad que es terrible lo que ellos viven, porque todavía lo viven. Hay que aprender a vivir con ese tremendo dolor de papás que terminan viviendo al definitivamente el hijo o la hija tomar la decisión de quitarse la vida, digamos. Y sobre todo por un tema de maltrato, de bullying por las redes sociales, que definitivamente los cabros no saben controlar, ¿te das cuenta? Lo que pasa es que más que controlar, Eduardo, no saben cómo lidiar con una situación que emocionalmente y psicológicamente los tiene devastados. Piensa tú que los adolescentes se validan con sus pares en una institución escolar, ¿no es cierto? Ese es el ambiente en el cual se mueven. Entonces, si ese ambiente se rompe o ese grupo de pares, ¿no es cierto?, se generan estas situaciones de bullying y de maltrato psicológico, un adolescente no tiene cómo sostener, ni cómo controlar, ni hacerse cargo de ese tipo de situaciones. Por lo tanto, suceden muchas veces lo que lamentablemente estamos mencionando hoy día. Pero eso es el bullying, por un lado, ¿no es cierto?, a través de las redes sociales. Pero otra cosa distinta, Eduardo, y que tiene que ver con el acoso, que lo conversamos cuando hablamos del Sename. ¿Sí? ¿Recuerdas esto de que efectivamente los niños que son vulnerados son niños que efectivamente tienen mayores dificultades emocionales y tienen carencias emocionales? Entonces, siempre pasa que el tío, el vecino o algún familiar muy cercano que provee este afecto, este cariño, esta contención, esta protección, tiende a ser el principal abusador de los niños que están más carentes en términos afectivos. Ahora, definitivamente aquí alguien está fallando, digamos, ¿cierto? Al estar carentes de cariño, por ejemplo, de atención. ¿Cómo corregimos ese efecto? ¿Cuál es el error de los padres cuando dejamos definitivamente solo a los cabros chicos y que terminan desencadenando este tipo de situaciones? A ver, cuando hablamos de los casos del Sename es otra historia, ¿sí? Sabemos que hay vulneración de derechos y abandono absoluto, por lo tanto llegan a esta institución, que es la que se espera que efectivamente provea de los derechos y la contención y todo lo que hablamos. Qué bueno que tocaste ese tema, porque te lo voy a preguntar antes de irnos a la pausa, para que no se me olvide, porque el día de ayer estuve en Rancagua y efectivamente me dio una lata enorme, y de hecho lo voy a reportear, porque en un hogar de María Ayuda, ¿puede ser? Sí. De María Ayuda, estaban las niñitas y los niñitos arriba del techo. ¿Te das cuenta? A las 3, 4 de la tarde, los niñitos arriba del techo, con peligro de caerse. O sea, ahí tú te das cuenta que definitivamente nuestro sistema está fallando en algo.
claro, que fue lo que conversamos la otra vez, como cómo reestructurar el sistema. ¿Basta solamente con el cambio del personal? ¿Basta solamente con cambiar las políticas internas? ¿Cómo hacemos finalmente que estos sistemas empiecen a funcionar de manera adecuada? Pero son una serie de elementos que tienen que ver con la reestructuración interna de un proceso. ¿Sí? No es solamente que cambiamos a la tía que le tocó cuidar a los niños ese día. Hay un protocolo importante que tiene que ver con la institución, ¿no es cierto?, que a mi juicio debería ser modificada. Esos son los casos que son de vulneración de derechos, pero los otros casos de acoso, ¿no es cierto?, o de bullying propiamente tal, en situaciones de no abandono y no en el contexto de Sename, tiene que ver finalmente con el rol de los padres también. Con descuido. Exacto, y cómo también la familia en este mundo laboral, en este mundo demandante, ¿no es cierto?, en que los padres trabajan todo el día, tienen que cumplir con muchas expectativas y exigencias, cómo también los niños en términos emocionales van pasando por procesos psicológicos de evolución, de desarrollo evolutivo psicológico, y no nos damos cuenta que hay situaciones que son de riesgo en términos emocionales, como por ejemplo el bullying. Y sobre todo lo que tiene que ver con el acceso a la tecnología. Cuando un adolescente, piensa tú que un niño hoy día tiene un teléfono celular desde los 7 años, no sé. Y 5 también, digamos. Claro, pero con redes sociales, con internet, súper chico. Entonces, si nosotros como adultos no controlamos y no supervisamos el contenido, el acceso, los tiempos, ¿no es cierto?, de la información a internet, es muy difícil que no podamos darnos cuenta de que hay situaciones que son riesgosas para los adolescentes, principalmente después de los 10 años que empieza la preadolescencia. ¿Qué es lo más brutal en términos estadísticos en nuestro país? ¿El bullying o el acoso o el ciberacoso? ¿Qué lleva a la delantera? Yo creo que cada uno lleva su propio carril, pero a mí lo que más me preocupa hoy día son los altos índices de suicidio en la adolescencia y sobre todo lo que tiene que ver con la relación de pololeo en los adolescentes. Ahí se provoca harto bullying, harto acoso, harto maltrato. Ese maltrato prematuro, digamos, que los cabros chicos se empiezan a tironear y cuestiones. Exacto, y se empiezan a normalizar situaciones, conductas, se normalizan patrones, ¿no es cierto? Y eso es preocupante, porque que en el fondo el pololo te grite o te tironee, como dices tú, no está bien. No es normal. No es normal, ¿no es cierto? Porque hay otras formas de comunicación mucho más asertivas y afectivas que esa. Y cuando se empieza a normalizar este tipo de relaciones, claro, tenemos un tema ahí complejo. Ahora, tiene que ver también con lo que tú decías, los papás se preocupan de proveer, de trabajar, trabajan 15 horas diarias, salen en la mañana, llegan en la noche, los cabros chicos solos en la casa o encerrados en la pieza, sin interacción con la familia, cuesta hasta que incluso bajen o vayan a comer contigo. Entonces, definitivamente, ¿cómo mejoramos, cómo enrielamos, cómo educamos a los papás para que definitivamente se minimice la probabilidad de que estas cosas pasen? Bueno, primero que nada, visibilizando, yo creo que estas instancias de conversación, y te lo agradezco, son súper positivas, porque cuando uno lo pone sobre la mesa y uno da datos y dice, mira, esta es la cantidad de suicidios, esto es lo que pasa con el ciberbullying, esto es lo que... y uno lo pone sobre la mesa y lo visibiliza, la gente puede verlo y darse cuenta que también les puede pasar a ellos. Y a veces uno, Eduardo, en estos temas cree que no, a mí nunca me va a pasar, a nosotros no nos pasa, no, y puede pasar. Entonces, a la medida que uno lo converse y uno lo comparta, está generando como mayores espacios de comunicación. Ahora, efectivamente, esto no es solamente como el papá darle un consejo y decirle, mire, de ahora en adelante póngase a conversar más con su hijo. Hay un sistema que no nos ayuda tampoco. O sea, piensa tú la carga laboral sin pandemia. Vamos a sacar la pandemia. El papá se iba a las 8 de la mañana, llegaba a las 6 de la tarde. O sea, es una carga laboral importante en donde no hay espacios de conversación, donde ya no nos sentamos a la mesa si no estamos con un teléfono. O sea, es que eso pasa mucho, digamos. Tú de repente están todos almorzando y todos con el teléfono en la mano, digamos. Con el teléfono y todos queremos estar sacando la foto, queremos estar compartiendo con otros que están afuera, cuando no estamos compartiendo con la gente que estamos adentro. Entonces, el tema tiene que ver con calidad versus cantidad. No se trata de estar todo el día preguntándole a los hijos cómo les fue, qué hicieron, pero sí se trata de estar presente, pero no solo estar presente desde la responsabilidad o desde el proveer, sino que tiene que ver con estar presente en lo que te va pasando en la vida, en términos emocionales. Ahora, vale, ¿cuáles son algunos tips cuando, por ejemplo, en el caso de que un niño o una niña está siendo acosado, patrones de comportamiento, digamos?
Sí, mira, lo primero que yo le digo a los papás siempre que hay que poner mucho énfasis como en la conducta, ¿sí? En los cambios de rutina, en los cambios de conducta. Por ejemplo, vamos a pensar en niños pequeños, preadolescentes que dejan de conversar, que no quieren ir al colegio, que no quieren ir al cumpleaños de tal amigo, ¿sí? Que no quieren salir de su habitación, o niños más pequeños incluso, que se vuelven, por ejemplo, no sé, vuelven a dormir con los papás, que tienen miedo de la noche. Cualquier cambio de conducta, Eduardo, que tú visualices en más de 3 oportunidades, es un llamado de atención. Muchas veces nosotros normalizamos esos cambios de conducta. Ah, debe ser que estoy cansado, ah, debe ser que pasó tal cosa. Tratamos de explicar o de dar una explicación a esa conducta, cuando lo que hay que hacer es mirar y tratar de entender por qué está pasando eso. ¿Por qué ese niño está generando ese cambio de conducta? Y son cosas sencillas y a veces no nos damos cuenta, Eduardo. Ahora, en el caso de cuando alguien está sufriendo bullying, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Porque de repente uno escucha recetas y lo primero que te dicen, corte todas las redes sociales. ¿Están así? Perdón, ¿corta las redes sociales? Claro, no, cuando alguien está recibiendo bullying, por ejemplo, a mí yo estoy siendo maltratado por redes sociales, ¿qué tiene que hacer mi papá? ¿Inmediatamente cortar redes sociales? O sea, lo primero que tengo que hacer es hablarlo, visibilizarlo, decirlo a mi familia, a mis padres, a mi madre, qué sé yo, a mi entorno más familiar más cercano. Y bueno, una de las medidas sí tiene que ver con desconectarse un poco de las redes sociales, evidentemente. Pero sí, pero tienen que hablarlo. Hay muchos adolescentes que no lo habla, que no lo dice, que se queda en silencio, que lo guarda y lleva ese sufrimiento y esa tortura permanentemente por mucho tiempo. Ahora, hay que mencionar que el riesgo de esto aumenta y la sobreexposición que te generan las redes sociales cuando los cabros quieren decir, no, yo quiero que más likes, yo quiero tener más amigos, o sea, estamos hablando de amigos que no has visto en tu vida, digamos. Esa es la pregunta. El tipo de relación que hoy día estamos construyendo, Eduardo. Te agradezco la pregunta porque me encanta hablar de este tema. El tipo de relación que hoy día estamos construyendo, y no solo los adolescentes, sino en general. Uno dice, ¿cuántos amigos en Facebook tienes? ¿De verdad son tus amigos? ¿De verdad son gente que... 5.000 amigos, ¿quién puede tener 5.000 amigos? ¿Te das cuenta, no? Son conocidos, son redes, son contactos, está bien, pero ¿cuánto de eso también vamos ventilando a la vida privada? ¿Cuánto de eso también vamos contando en las redes? Y a lo mejor, no sé, tú subes una foto a tu red social, Eduardo, y no sé, tienes 10 me gusta o tienes 200 me gusta. Probablemente a ti te va a dar lo mismo. Sí, claro. ¿Sí? Te va a dar lo mismo, pero a un adolescente no le da lo mismo. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la validación del entorno. Quiere Entonces, ser famoso. mientras más me gustan, mientras más comentarios me hacen, me siento mejor. Y eso habla de yo diría de una recompensa externa bastante superficial. ¿Cuál es el consejo? Ya tenemos que ir cerrando, son las 9:24. ¿Cuáles son los consejos a los padres en la medida que empiezan a ya tener niños de 4, 5, 6 años que quizás están iniciando la etapa de la digitalización de los niños, porque los cabros chicos a los 5, a los 6, a los 7 ya están frente a un computador, digamos? Entonces, ¿cuál es el consejo para ese inicio? Mira, yo siento que el tema de abrir siempre los espacios de comunicación es algo que nunca tienes que perder, nunca. La comunicación, la conversación, nunca tienes que perderla. Limitar el uso de la tecnología, hacer actividades en familia que no requieran siempre de un celular, de una pantalla o de una red social. ¿Sí? Más calidad en los espacios íntimos de familia, Eduardo. Hoy día no puede ser que el celular esté siempre el primero dentro de la mesa. Tenemos que ser capaces de poder estar con la familia, estar con los hijos, estar con los padres, pero de tiempos de calidad, donde hay comunicación, donde yo te puedo ver, puedo estar cerca tuyo, no solo a través de una red social. Y ojo que el tema de la pandemia no nos ayuda mucho, ¿no? Porque no nos podemos ver y tenemos que estar a través de una pantalla conectada, está bien. Estamos hablando que esto va a pasar en algún momento. Ahora, antes de terminar, ¿es bueno generar la política interna de casa de que ya nos vamos a sentar a la mesa, los celulares en otro lado? 100%. 100%. Uno tiene que establecer las normas y los límites también dentro de casa. Así como en el colegio y en las instituciones hay normas y límites y acuerdos, más que normas y límites, es como los acuerdos, ¿no es cierto? Papá, mamá dice, bueno, ¿qué vamos a hacer con esta familia? ¿Cómo vamos a evitar que nos pasen todos estos temas? Bueno, establezcamos acuerdos a nivel familiar, ¿no es cierto?, que nos permitan también mejorar la comunicación interna, resolver los conflictos y tener espacios de calidad a nivel familiar que son mucho más importantes que estar compartiendo todo a través de una pantalla.
Vale, Cananías, gracias por estar con el punto de inflexión, directora ejecutiva de Psicoeduca. Como siempre, un agrado. Gracias. Un abrazo, Eduardo, que estés bien. Que tengas buen día. Gracias. Igual. Oye, vamos a un corte musical, vamos con Empire of the Sun, esto es We Are the People, estamos en la 107.7, tu frecuencia del mar, aquí en Viña FM.